Gracias por su preferencia a este programa de las 8:45. Y hay un tema que está generando mucha controversia, o ya ha generado bastante de qué hablar, y es el tema de la llegada a las costas del Pacífico del buque Adelaida, que también es llamado el barco del aborto, y tripulado por activistas de una organización internacional llamada Women of Waves, on Waves. Y para esto, pues esta entrevista es la segunda de esta noche. Vamos a conversar con Priscila Guerra de Juárez. Ella es asesora jurídica de la asociación La Familia Importa. Y con David Pineda, presidente de la Asociación Guatemalteca de Humanistas Seculares. Bienvenidos a este programa y vamos a dar paso a esta entrevista, Mariano. Gracias, Rosana. Licenciada, vamos a iniciar con usted. Entendemos que ya el barco se salió del país, que ya no está acá, ya no va a prestar los servicios que dijo que iba a prestar. Más sin embargo, la discusión se mantiene abierta, fue bastante controversial desde que se supo de la llegada de este barco invitado por una ONG nacional. En ese contexto general inicial, ¿cómo ve usted el hecho de que haya salido el barco, pero que la discusión en Guatemala permanece? Bueno, buenas noches, muchísimo gusto y gracias por la invitación. Nosotros como Asociación Familia Importa precisamente vemos muy positivo el hecho de que nos quedó abierto una mesa de diálogo. Es decir, este acontecimiento que si bien puso en riesgo la soberanía de nuestro país y el cumplimiento de nuestras leyes, específicamente en cuanto al respeto a la vida, nos da la oportunidad de percatarnos cómo el pueblo entero de Guatemala se volcó en una reacción de defensa de muchos valores y de muchas instituciones que están recogidas en nuestra legislación, y vemos muy positivo poder hacer como una medición de esta reacción de todos los pronunciamientos que hubo a nivel de todas las instancias oportunas gubernamentales, de la sociedad civil, de iglesias, de personas de muy diversa y variada índole. Entonces, en ese sentido, creo que tenemos la oportunidad ahorita de examinar aquellos valores y aquellas instituciones que están recogidas en nuestra ley, que queremos que se respeten y que queremos que se digan públicamente y que queremos que se vea ante los medios y ante la ciudadanía en general, pues que asociaciones como AFI, pues no será la única. Nosotros somos un conglomerado de más de 40, pero asociaciones de este tipo están ahí para tocar estos temas, para ser propositivos, para poder ofrecer alternativas ante problemas y realidades tan graves como las que vive nuestro país. Señor Pineda, usted como presidente de la Asociación Guatemalteca de Humanistas Seculares, ¿cómo ve también esta situación que generó la llegada del barco denominado el barco del aborto? Buenas noches, pues yo creo que vamos a coincidir bastante con la licenciada. Qué bueno que dijo que le ha parecido positivo. Nosotros también creemos que es muy positivo el hecho de que este tema se trate, ¿verdad? Que este tema salga a la luz y que tengamos una conversación honesta sobre el tema. Porque tenemos pues todo tipo de datos y estadísticas. Hay muchas muertes al año que son a causa de precisamente aborto inseguro, digamos, o sea, de una realización de una práctica que no la vamos a eliminar a través de una imposición de una ley. Es decir, hay más de 65,000 abortos realizados al año y no vamos a tapar el sol con un dedo, ¿verdad? Entonces, yo creo que la conversación tiene que girar en torno a qué hacemos con esta problemática. Es una problemática de salud, es una problemática social, y tenemos que, entonces, un poco trascender, digamos, de nuestras trincheras y tener un diálogo abierto y respetuoso sobre el tema. Señora Guerra, ¿y su asociación qué otras opciones ofrece para la mujer guatemalteca para que se puedan espaciar los embarazos y entrarle a este tema? Bueno, es interesantísimo que el punto de partida, ahora voy con la respuesta, sea pues datos, ¿verdad? Tenemos que alimentar un debate, una discusión, una conversación de altura, pues se alimenta de datos, no meramente de opiniones. Y a nosotros nos llamó la atención el manejo de las cifras y de las estadísticas. Todos sabemos que vivimos en el siglo, ¿verdad? Desde el siglo pasado, el factor de medición de cualquier fenómeno es estadístico. Y esta cifra del estudio del Guttmacher Institute de 65,000 abortos anuales en Guatemala en principio es falaz. No separa abortos espontáneos de abortos quirúrgicos, de abortos ¿verdad? Como cuando está en peligro la madre. Es decir, entonces tenemos que partir para ser propositivos de que las cifras
depende quién las diga, pueden estar manipuladas. Incluso se dijo que era la tercera causa de mortandad materna en el país, y aquí tengo datos del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social. Verá que el aborto es la quinta causa de muertes maternas y es solamente del 3%, y no está separado un aborto clandestino. Manejamos mucho el tema de los abortos clandestinos y nosotros nos preguntamos, ¿quién tiene esas cifras de los abortos clandestinos? Entonces, ¿dónde están documentados? Entonces, AFI y su casi medio centenar de asociaciones pues amigas se dedican en diversas especialidades y diversas ramas a dar una respuesta a la sociedad, una respuesta a la mujer, una respuesta a las familias, pero respuestas que no vayan por el lado de legitimemos prácticas que nos dañan y que no son buenas o que son ilegales, sino busquemos alternativas y prevención para no tener que llegar a esto, ¿verdad? Puesto que si usted le ofrece a una mujer un aborto como solución a un problema, es como decir que un problema mayor soluciona un problema menor, ¿verdad? La mujer queda completamente destrozada después de un aborto, y al trauma, por ejemplo, de un abuso sexual o de una violación, que es el caso que más se está manejando ahorita, le suma a usted el trauma de convertirse en madre de un niño muerto con su propio consentimiento. Entonces, todo ese aspecto psicológico en AFI lo tratamos. Tenemos varias organizaciones que apoyan a mujeres con embarazos en crisis, con efectos traumáticos posparto, y pues en toda esa temática, ¿verdad? Y es precisamente, señor Pineda, el tema del aumento demográfico de las personas con menos recursos en Guatemala el que debemos de tratar. Siento yo que tal vez por ahí debería de estar un poco el análisis y el debate. Claro. Creo que en eso coinciden ambos. Coincidimos, correcto. Pues vamos a seguir coincidiendo con la licenciada, que bueno, porque nosotros también vemos que nosotros, el punto es que no queremos que haya más abortos, queremos que haya menos, ¿verdad? Nosotros queremos que esa cifra se reduzca. Tiene razón la licenciada en el sentido de que las cifras posiblemente estén incluso subestimadas porque son clandestinos al final de cuentas, ¿no? Entonces, qué bueno que coincidimos y esperamos que sigamos coincidiendo y que ellos también sean parte del diálogo que va a las causas y a la prevención. Es decir, educación integral en sexualidad la tenemos que tener en las escuelas, tenemos que tener acceso a anticonceptivos y a métodos de planificación familiar, a modo que esta problemática se vaya reduciendo, ¿verdad? Entonces, si podemos coincidir en eso y si podemos trabajar juntos, qué bueno, ¿verdad? O sea, yo observo bastantes coincidencias. Yo creo que es una buena plataforma y da una esperanza a que esa discusión tan polarizada que se dio en los últimos días pues sea superada y entremos a una etapa de mayor racionalidad, de mayor objetividad en el abordaje. Ahora, licenciada, en lo concreto, ¿qué proponen ustedes? Porque el Ministerio de Salud Pública tiene un programa de prevención, un programa específico de salud reproductiva con recursos propios y aportes internacionales, hay instituciones desde lo privado, en fin. ¿Qué es lo que ustedes en lo concreto pretenden regular este tema, promover una ley específica, un cambio a la ley de desarrollo social? ¿Por dónde van las vías de propuesta de ustedes? Bueno, pues me va a disculpar, voy a señalar, digamos, primero lo más importante. La primera propuesta que tenemos nosotros, y es como a nivel de sociedad civil en general, es que en principio se salvaguarde la institucionalidad del país, porque vemos que la protección a la vida humana ahorita está en grave riesgo, y lo del barco de la muerte, como también se le ha dicho, pues no es una casualidad, ¿verdad? Fue invitado por algún grupo de personas que en Guatemala están tratando de llegar ya no solo a propuestas, sino a reformas constitucionales y a reformas legales de cierta gravedad. Entonces, lo primero que nosotros proponemos es que no se nos quiera imponer a los guatemaltecos, no a la asociación, una agenda internacional, porque debemos de saber pues que la Organización de Naciones Unidas, a través de todas sus entidades y entes menores, sí tiene este interés de imponer, digamos, el aborto a nivel de los países latinoamericanos como un medio de remedio, de prevención o de solución a problemas sociales que tal vez tienen otras vías. En la tendencia al control de la natalidad. Exactamente. Entonces, digamos, en ese sentido, pues la asociación, muy de la mano con digamos, los principios fundamentales en los que se basa una sociedad, nosotros creemos que la educación sexual no es una educación nada más sexual, sino
a ver, estamos hablando de las personas. Entonces nosotros sí proponemos que la educación en el aspecto específico del sexo está incrustada en una educación macro, integral de la persona, en la afectividad, porque no es una educación puramente de conductas, ¿verdad? Es una educación de actitudes, es una educación de respeto a la propia persona y a la persona del otro, es una educación de responsabilidad por las propias acciones. Entonces, esta educación, el ámbito primario en el que se da es en el hogar, y la escuela o el centro educativo a los que se asiste es subsidiario de esto. Sin embargo, hay unos sectores que se siguen oponiendo férreamente a que incluso se llegue a un diálogo para poder implementar algunas políticas. Exacto. Sí, yo creo que el punto con la educación, y por cierto, yo le llamé educación integral en sexualidad, porque precisamente ese es el término que utilizamos. Hay una integralidad ahí, como bien dice la licenciada. El punto es que si dejamos, el ámbito de la educación pública, el ámbito de la educación, incluso los colegios privados, fuera de la discusión y nos lo llevamos únicamente al ámbito del hogar, pues sabemos que también hay mucha ignorancia, ¿verdad? Entonces en algún momento tenemos que romper ese círculo de ignorancia, en algún momento tenemos que también ayudar a educar a los mismos padres, porque estamos hablando de padres que posiblemente no tuvieron esa educación integral en sexualidad en su tiempo, gente que posiblemente incluso tuvo embarazos no deseados y de ahí, digamos, viene parte de la problemática social, ¿no? Es decir, tenemos un círculo de pobreza, ignorancia y embarazos no deseados que no termina. Una forma de romper ese círculo es a través de la educación. Entonces sí consideramos nosotros que centrarnos en la prevención de un futuro aborto a través de centrarnos en la educación y centrarnos también en el uso correcto y el uso adecuado de los métodos anticonceptivos. Entonces ahí es donde tiene que entrar también el Ministerio de Salud y tiene que ser parte de una política nacional, ¿verdad? Licenciada, hay coincidencia nuevamente en el tema educativo. ¿Qué otro tipo de propuestas tienen en lo concreto? Porque seguir esperando que solo sea a través de la educación no vamos a resolver muchos de los problemas que ya estamos teniendo. Sí, vea, nosotros no creemos que se debe legislar sobre legislar lo que ya está legislado. La Constitución ya contempla todos los derechos fundamentales como la educación de los hijos, la educación de la familia, el respeto a la vida, el respeto a la individualidad. Cuando nosotros le decimos que no estamos proponiendo necesariamente una ley, no quiere decir que no hayan cosas que eventualmente se pueden poner sobre la mesa. Sin embargo, ¿la reglamentación del tema del aborto? La reglamentación del tema del aborto está, digamos, a nivel constitucional está claro, y a nivel del Código Penal también está claro que el aborto se considera como un delito. Ahora bien, una modificación a esa consideración que hoy tiene el Código Penal. Claro, una modificación a considerar el aborto como un delito sería viable si no estuviéramos hablando de que el aborto es matar a un ser humano, ¿verdad? Digamos que el aborto en circunstancias de extrema necesidad, que es lo que se maneja, ¿verdad?, de las mujeres pobres, de las mujeres ignorantes, sería tanto como pretender legitimar el hurto de alimentos en situaciones de extrema necesidad y extrema pobreza. Pero hay necesidades de otro tipo, como podría ser la salud de la madre, que está en riesgo, o el mismo bebé podría estar malformado. ¿Podría haber alguna legislación que regulara eso y que se modificara la legislación actual para poder dar paso a ese tipo de situaciones? Digamos que está contenido este caso que usted dice, en el cual hay grave riesgo de la vida de la madre, de la salud de la vida de la madre, está contenido implícitamente en el Código Penal cuando dice que no es punible, es decir, que no es considerado delito un aborto, la terminación de la vida del niño, cuando por todos los medios científicos y humanos posibles se ha tratado de salvar la vida de la madre o la salud y no ha sido buscado específicamente la eliminación de la vida de la persona. Entonces, el Código Penal tiene una lógica muy grande y respeta muchísimo los fundamentos de nuestra legislación, porque el Código lo que nos dice es, no va a ser punible cuando es resultado no deseado de buscar salvar la vida de la madre, pero nunca cuando es buscado como un objetivo primario y primordial. Entonces, con lo del tema de la legislación y el Ministerio de Salud, para ser más concretos, a las mujeres
históricamente las mujeres, sobre todo en áreas rurales, en áreas de mucha ignorancia, como bien dice aquí nuestro otro panelista, se les dan pastillas, se les ofrecen dispositivos intrauterinos, se les ofrecen todo tipo de soluciones para una planificación familiar, pero la mayoría de ellas están en ignorancia de los efectos secundarios que eso conlleva. Incluso nosotros tenemos muchos casos que a diario van a las clínicas que nosotros manejamos en estas instituciones de mujeres que han concebido, por ejemplo, con un dispositivo intrauterino y que el niño está o resulta dañado por algo como eso, ¿verdad? Señor Pineda, en este tema de normar, reglamentar, ¿hay algo que ustedes consideren que sí debe de tocarse, sí debe modificarse o debe de crearse y ver los otros aspectos que ustedes promueven? Claro, pues sí, nosotros sí consideramos que una despenalización en ciertos casos es necesaria, precisamente como ustedes mencionaban, casos de violación. Estamos hablando de niñas a veces de 9, 10, 11 años que están siendo forzadas a tener una maternidad, ¿verdad? Por cierto, con mucho riesgo a su propia salud. Entonces, sí, definitivamente tenemos que ver estos casos con los ojos bien abiertos y con un diálogo honesto, como les digo, ¿verdad? Sin fanatismos, sin una situación ideológica, sino como lo que es, como una realidad que existe, una realidad que tenemos en el país, una realidad que tenemos en la región incluso, ¿verdad? Y nosotros lo que queremos es ver menos niñas muertas, queremos ver menos niñas que se quiten la vida porque tienen un embarazo y están en una situación desesperada. Este diálogo que pudiera iniciarse o que debería estarse, ¿quién lo debería de conducir a criterio de ustedes? ¿O va a ser una generación espontánea? Nosotros creemos que el diálogo está entablado y le corresponde a la sociedad civil, puesto que, digamos, el gobierno no crea nuestros derechos, reconoce nuestros derechos, o sea, somos anteriores a toda legislación y la vida es anterior a cualquier otro derecho por el cual peleamos a diario, ¿cierto? La locomoción, la libre empresa. Entonces, en este sentido, yo voy a coincidir ahorita con David, puesto que el tema de los abusos sexuales continuados, no ya las violaciones, a que son sometidas muchas de nuestras niñas como una cuestión cultural, es algo grave y que tenemos que atacarlo, pero lo atacaremos volviendo a esa niña en causante de la madre de un hijo muerto, porque no le quitamos la maternidad, ¿verdad? La volvemos madre de un hijo muerto. O lo haremos llegando a esos hogares con una mejor educación y con mayor responsabilidad y solidaridad. O la forzamos a ser madre a los 11 años. Digamos que ya es madre, ¿verdad? Bueno, le damos las gracias, ha estado muy lindo el debate, pues hay que continuarlo definitivamente. Gracias a nuestros invitados, a Mariano por estar con nosotros y a ustedes por acompañarnos en a las 8:45 este día domingo. Nos veremos para la próxima.